Un profesional de la medicina, un doctor muy conocido en un pueblo, en cierta ocasión se sintió muy conmovido, convencido por una situación de pecado y no hallaba paz. No tenía paz en su interior. Era una buena persona. Era tan buena persona que regularmente leía la Biblia. Regularmente asistía a algún servicio religioso. Era muy buena persona, pero aquella falta en su corazón, aquel pecado en el interior, no le permitía tener paz. Y no sabía qué hacer. Curiosamente, visitando a una mujer cristiana muy entregada, muy devota, se sintió con la confianza de hablar con ella. Por cierto, esta señora había sido paciente de él anteriormente. Y hablando con ella, él le expresó la carga que tenía, le expresó ese dolor, ese peso que tenía por un pecado que él no podía soltar, no hallaba cómo resolverlo. Y esta mujer de Dios, hablando con él, y que fue justamente salvada por el doctor, a través de la ciencia, de lo que el doctor podía hacer, le expresó y le dio una salida a la turbación que había en su corazón. Ella respondió: doctor, querido amigo, estoy segura que usted me va a escuchar. Yo estuve grave. No pretendía resolver la gravedad de mi vida yo sola, curándome a mí misma. Por eso acudí a usted, doctor. Recuerda, yo estuve muy mal y usted fue usado para que yo encontrara respuesta a mi necesidad. Tampoco pensé que me curaría por casualidad, que iba a suceder y ya iba a ser sana de toda mi enfermedad. No, yo lo busqué a usted. Fui a buscarlo a usted, confié mi necesidad en sus manos y en su cuidado. Ahora usted está enfermo por su pecado. ¿Acaso usted no debe de buscar más bien, no tratar de aliviarlo usted solo, sino buscar a quien puede aliviar? Buscar a Cristo, que es el único que puede perdonar pecados. Soltarse en sus manos para poder descansar y vivir una vida tranquila. El doctor escuchó aquello, así lo hizo, buscó a Jesús de verdad, se entregó a Cristo. El Señor perdonó sus pecados porque él tenía un corazón arrepentido y encontró la paz que tanto andaba buscando. Eso pasa en la vida diaria. Hay mucha gente buenas personas, con buenas intenciones, pero con una verdadera necesidad de tener a Cristo, que eso es muy diferente. Hoy en estos días con mi esposa hemos tenido la dicha de estar compartiendo con diferentes personas, no solamente en la ciudad, sino fuera de nuestro país, y tener el agrado de escuchar que estas buenas personas ya no solamente eran buenas personas, sino que ahora son cristianos nacidos de nuevo, y como cristianos nacidos de nuevo con un propósito, entendiendo un propósito para sus vidas, porque ellos son instrumentos que Dios va a usar donde ellos están, en el entorno en el que se encuentran, en el contexto en el que están. Y fue tan gratificante para mí y para mi esposa conversar particularmente con una hermana fuera de nuestras fronteras y hablar por largo rato y ver la obra de Dios en su vida. Obviamente, antes de tener a Cristo, una magnífica persona, buena gente. Ahora con Cristo, una mujer nacida de nuevo, entendiendo el perdón de Dios para su vida, entendiendo el propósito de Dios para su vida. Queridos, nada mejor que encontrarnos con el Señor y recibir de Él
o depositar en sus manos nuestra vida, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros pecados y venir a conocerle, entregando totalmente nuestra vida a Él. Queridos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Siempre hay una gran, profunda gratitud en mi corazón por su compañía. De veras, sé que muchos de ustedes ocupan este espacio para sentarse con su familia y junto a su familia escuchar el consejo de Dios. Mi deseo y mi oración es que todos nosotros estemos disfrutando de la seguridad de encontrarnos en las manos de Dios. Que podamos estar experimentando y disfrutando, recibiendo la dirección clara de Dios para nuestras vidas y caminar en base a lo que Él ha planeado para nosotros. Cualquier cosa que acontezca a nuestro alrededor, recordarte, Él siempre tiene una salida. A veces podemos sentirnos derribados, pero no estamos destruidos. Él es el que levanta al que sabe esperar en Él, y espero que tú en cualquier situación, circunstancia que te encuentres, sepas que Él tiene su mano extendida para levantarte. Me alegra que podamos estar juntos y que juntos podamos edificarnos. Te envío un gran abrazo y te pido que abras tu corazón y que juntos disfrutemos de una porción bíblica que quizás otras veces tú la has visto, la has leído o has escuchado algo de ella. Pero quiero sacar de ahí algunos valores que nos permitan a nosotros mejorar, que nos permitan a nosotros crecer, que nos permitan a nosotros no solo pensar que debemos de ser buenas personas, sino que debemos de nacer de nuevo, que debemos de tener a Jesús como el Señor, el dueño de nuestra vida. Para todos los que han hecho eso, gloria a Dios por sus vidas. Y para los que lo van a hacer quizás en esta oportunidad, gloria a Dios. Nunca es tarde y necesitamos correr a los brazos de Jesús para que Él nos ayude, nos enseñe su camino y nosotros podamos recibir de Él su perdón y su paz. Quiero leer la porción bíblica de Hechos capítulo 10. Lucas, el escritor de Hechos, del libro de los Hechos, nos escribe con detalles muchas cosas hermosas. Y en este capítulo, aunque es una referencia bien grande, bien larga, yo quisiera que saquemos de todo lo que leemos algunos principios que pueden servirnos a nosotros. Nunca está de más decir que en la Biblia hay mucha riqueza. Te invito para que dispongas mucho tiempo para leer la Escritura, para leer la carta de Dios para nosotros, para que sepamos cómo vivir de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Les animo a invertir lo mejor de nuestro tiempo diariamente a la lectura, y no solamente la lectura, la aplicación de la lectura en nuestras vidas. Voy a leer porciones de Hechos capítulo 10, comenzaremos con el versículo 1 al versículo 8. Y dice la lectura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Quiero detenerme aquí en esta porción. El contexto de lo que está pasando aquí es el contexto bien cercano. Recuerdan ustedes cómo la iglesia había sido perseguida, dispersada. Había muerto Esteban, habían pasado otros eventos y bueno, se había comenzado a escuchar la palabra en Samaria y Dios estaba haciendo unas cosas tan hermosas, pero la relación entre judíos y romanos no era cordial, no era la más cordial en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Hasta ahora, hasta este momento, nadie había sido bautizado en la iglesia cristiana, solo judíos, nada más, judíos, samaritanos y los prosélitos que habían sido circuncidados y que observaban la ley ceremonial. De allí los gentiles, ninguno de ellos. De hecho, la misma iglesia judía no podía pensar que los gentiles también iban a ser objeto de salvación, que para ellos era el mensaje de salvación. No, ellos pensaban que no. La iglesia era meramente judía y no había lugar para los gentiles. Es decir, no había lugar para aquellos que no eran judíos. Y aquí hay un caso importante. Digo, para entender el contexto, porque aquí vamos a hablar de alguien que no era un judío, era un soldado romano. Alguien que tenía una buena cantidad de personas trabajando para él. Y digo, la referencia nos dice de él que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Y vamos a hablar de Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Y este hombre, que era un centurión romano, tenía unas características que a Dios le llamaron la atención. Obviamente, este hombre, a pesar de su carrera, de su trabajo, era una buena persona, como muchos, era una buena persona. Y aquí se habla de él como que era piadoso. Alguien que posee una tendencia natural de compasión por la desgracia de otras personas o por el sufrimiento de otros. Alguien que denota cierta devoción y piedad religiosa. Así era Cornelio, este hombre que tenía a su cargo 100 personas, soldados, a quienes él dirigía. Se le identifica como alguien piadoso. Se le identifica también, si usted lee el versículo 2, como alguien temeroso de Dios. Como que este hombre tenía un respeto por Dios, y no solamente él, dice ahí, con toda su casa. Obviamente estamos ante un cuadro de un hombre bueno, con una apariencia de un hombre buena persona, con buenos principios. Y no solamente eso, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, se le identifica como piadoso, se le identifica como temeroso de Dios con toda su casa. Eso implica que es una persona que respeta y se asombra y que está quizás sumisa a una deidad o sumiso a una deidad. Quizás Cornelio tenía alguna fe en la palabra de Dios en la medida que él la entendía, aunque quizás, y creo que así es, no tenía una idea clara de quién era Cristo y de la necesidad de él de salvación. Lucas escribe de él y dice, él era piadoso, era temeroso de Dios y era alguien que, aparte de eso, hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, que tenía una carga por las necesidades de los demás. Él ayudaba a la gente en la región donde él trabajaba. Sus recursos servían para por compasión y misericordia ayudar a las necesidades de otros. No estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de una persona que es buena gente. Es una persona de buenos principios, de valores, pero muy necesitado de salvación.
Y este hombre, identificado como alguien que se preocupaba por la necesidad de los demás, o sea, era alguien que se encargaba de ofrecer ayuda al pueblo judío, a los pobres del pueblo. Obviamente, usted estará de acuerdo conmigo que este era un buen hombre. Desde cualquier punto de vista que podamos verlo, era un buen hombre, pero con una gran necesidad, la necesidad de conocer a Jesús como su Salvador. Así hay mucha gente hoy. Y aquí hablan de él como que, aparte de hacer limosnas, el versículo 2 dice, y oraba a Dios siempre. Él trataba de tener una relación con Dios, de comunicarse con Dios. Cuando hay alguien que tiene una intención, un deseo correcto de encontrarse con Dios, créame, Dios sabe eso. Y cuando Dios ve a alguien así, Dios no se va a quedar a un lado. Dios se va a acercar a esa persona. Y esto es justamente lo que pasó con Cornelio. Sí, el hombre que tenía soldados romanos a su cargo. Sí, el hombre que tiene muchas características de una persona buena, pero un hombre muy necesitado. Pero este hombre como que llamó la atención del corazón de Dios. Y pasa algo. El versículo 3 en adelante lo leíamos anteriormente. Este Cornelio vio claramente en una visión, tuvo una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, tuvo una visión, imagínese, un encuentro sobrenatural. Y miró algo y a alguien que le decía por su nombre, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Qué buena pregunta. ¿Qué es, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué se te ofrece, Señor? ¿Qué mandas, Señor? Lo que encuentro es eso, una actitud de este hombre de querer encontrar una respuesta. ¿Qué me quieres decir? Le pido al Señor que nos dé a nosotros esa actitud de querer estar ahí para oír, para escuchar, para anhelar, saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Y en la visión se le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A Dios le había agradado esa persona llamada Cornelio, que tenía un buen corazón, que quizás era un hombre que Dios lo vio sincero y por esa razón Dios comienza a hacer algo con él. Dios lo que necesita es eso, ver a un hombre o una mujer sincera, y Dios va a estar cerca de esta persona para ayudarle. Y aquí está él preguntando, ¿de qué se trata, Señor? ¿Qué es? ¿Qué quieres? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, y le da instrucciones. Esto es bien importante. Cuando Dios habla y la actitud de alguien que quiere oír a Dios, ¿qué quieres? ¿Qué dices? ¿De qué se trata? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Para qué esa pregunta? Sino para oír y atender. Y eso es lo que hace Cornelio, y eso me llama la atención porque aparte de ser un buen hombre, es alguien que genuinamente está buscando algo para su vida. No solamente ser un buen hombre, salvarse. Las instrucciones eran las siguientes: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le da detalles. Así es Dios. Dios es Dios de detalles y nos habla, nos enseña, nos dice, lo hemos dicho anteriormente, cuando Ananías fue a buscar a Pablo en Damasco, dónde estaba, en qué casa, en qué dirección. Así es Dios. Dios está vivo. Dios, de hecho, en este tiempo se está celebrando la muerte y la resurrección de Jesús, pero para muchos solamente es una historia.
pero es una realidad para nosotros los creyentes que sabemos que Él está vivo. Y por tanto, como Él está vivo, nosotros podemos tener ese privilegio de preguntar y de oír para saber qué es lo que quiere Él que nosotros hagamos. Y aquí está este hombre siguiendo instrucciones. Envía a Jope, haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este está en tal lugar, en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Tú quieres saber lo que debes de hacer? Ve a buscar a Simón. Él te va a decir de parte mía qué es lo que tú debes de hacer. ¡Wow! Hay momentos únicos para escuchar a Dios. Y este era uno de ellos en la vida de este hombre, Cornelio. Y no solamente escucharlo, sino hacer conforme a las instrucciones que Dios nos da. En eso hay seguridad, en eso debe de haber gozo, porque no hay ningún placer más grande que agradar a Dios haciendo lo que Él pide que nosotros hagamos. Y aquí están las instrucciones: manda a buscar a Simón. Tal vez Cornelio puede haber dicho: ¿y para qué voy a mandar a buscar a alguien? ¿Y por qué no hablas tú conmigo aquí nomás y ya se acabó? No. Él actúa. Hace justamente lo que le están diciendo que haga. Sí, el Cornelio, el romano ese, quería saber más de Dios. Sin embargo, era bien difícil para él que por el hecho de ser gentil, el acceso para él al templo, a donde los judíos estaban, era muy limitado. No había muchas posibilidades. Pero no obstante, la situación que está viviendo ese momento, la iglesia y los gentiles que se sienten y que son como apartados, que para ellos no hay salvación, que para ellos no es el mensaje, Cornelio está orando a Dios y está como esperanzado en querer encontrar una respuesta, y el Señor se le manifiesta. Para mí es hermoso todo el contenido de este pasaje. Es como que Dios está diciendo: bueno, hay muchos Cornelios en todos lados, pero yo no solo quiero, dice el Señor, que tú seas una buena persona. Quiero salvarte. Quiero que nazcas de nuevo. Y Pedro te va a decir qué hacer. Ve, manda a buscarlo. Él te va a decir qué hacer. ¿Qué necesitamos nosotros? Salvarnos. Entender que nuestros pecados, que han sido muchos, son perdonados y que no tenemos que vivir atados a ellos. Conocer a Cristo y permitir que Él nos llene con su presencia. Nada mejor que eso. Y aquí está el ángel dándole instrucciones a Pedro de qué hacer. Y Cornelio fue obediente. Cornelio hace exactamente, y no esperó un montón de tiempo, inmediatamente actuó. Yo creo que eso es importante entenderlo. Dios nos dice cosas, actúa, reacciona. No esperes. Mucha gente está esperando, diciendo: algún día tal vez yo voy a entregar mi vida a Cristo, y tal vez algún día. ¿Qué esperas? Cornelio necesitaba eso. Una visión le muestra que él debe de buscar a Pedro, y Pedro le va a decir qué hacer para encontrar esa respuesta, esa atención a la necesidad que él tiene. Instrucciones claras y sin demora. Cornelio actúa. También nosotros, queridos, no perdamos el tiempo. No nos detengamos por cosas que realmente no valen la pena. Corramos a Jesús. Corramos para salvarnos. Corramos para encontrar dirección. Corramos a Él para ser levantados, para ser ayudados. Dios habla claramente. Todo lo que Él dice es perfecto, y es lo que tú y yo necesitamos. El problema que hay es que muchas veces no queremos escuchar o atender lo que Dios dice. Por eso el ejemplo de Cornelio para mí es
es vital, es importante. Algo va a pasar. Los gentiles no tienen mucha esperanza, porque la iglesia es judía, nada más. Y Dios está usando aquí a un hombre, a un romano, para que se abra la puerta a la bendición de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Quién iba a pensar que un centurión romano iba a ser un instrumento que Dios iba a utilizar? Tú y yo, si pudiéramos darnos cuenta cuán útiles podemos ser para el propósito de Dios, para que cosas cambien radicalmente y que resulten en bendición de otros. Si tú y yo nos diéramos cuenta de eso, estaríamos nosotros viviendo cada día felices, contentos, a pesar de las dificultades, entendiendo que hay un propósito más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Pero hay un momento para oír a Dios y para actuar en base a lo que Dios dice que nosotros hagamos. Termino esa porción. Dice el ángel se fue de hablar con Cornelio, y Cornelio inmediatamente llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, a alguien de su confianza, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, Cornelio les dijo a ellos: miren lo que me pasó, esto y esto, por favor vayan a buscar a un tal Pedro, Simón, está en tal lugar, búsquenlo. Y leo otra porción entonces de la Biblia en este mismo capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, ya los había enviado inmediatamente. Cuando uno quiere respuestas de Dios y Dios nos da sus respuestas, hay que actuar inmediatamente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los que había enviado Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro, miren qué cosa más extraordinaria. Cornelio está orando a Dios. Sus oraciones fueron escuchadas. Su corazón sincero de querer algo más fue notado por Dios. Y Dios le dio una visión. Busca a Pedro y él te va a decir qué hacer. Él hace lo que tenía que hacer, manda a buscar a Pedro. Y Pedro, por otro lado, mientras aquellos van por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Era el momento quizás del almuerzo. La Biblia registra que Pedro tuvo una gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. El apóstol ve una visión, ve algo, oye una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. La respuesta fue: no. Qué interesante esto. Cómo Dios tiene que trabajar con nosotros para que nosotros podamos entender sus planes. Y dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo nunca he hecho eso. Recuerden, Pedro, como otros cristianos judíos, tenían muchos prejuicios en cuanto a comidas, en cuanto a entrar a la casa de personas que eran gentiles. Y aquí estamos en una historia que se vuelve interesante. Un gentil orando a Dios, recibiendo una visión y un instrumento. Pedro, que no quiere
tener mucha relación con los gentiles. Y tiene una visión donde el Señor le dice: mata y come. Obviamente Pedro, ajustado a la ley, a los requerimientos ceremoniales, qué sé yo, él dice: no, yo no voy a comer cosa inmunda, no, nunca lo he comido, no lo voy a hacer. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú incomún. Esto se hizo 3 veces. O sea, 3 veces Dios insistentemente hablando con Pedro para cambiar su manera de pensar, porque Dios quiere usarlo. Dios quiere llevarlo a cosas que jamás Pedro se había imaginado que deberían de pasar. 3 veces se hizo esto y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Oh, wow, esta historia es tan emocionante. El tiempo que tenemos es bien corto. Por favor, lea con detenimiento todo este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. 3 veces la visión y Pedro diciendo: no, yo no quiero esto. Y el Espíritu de Dios convenciéndole, enseñándole, transformándole. Y esto es hermoso. Mientras Pedro pensaba en la visión, versículo 19, el Espíritu le dijo: Dios quiere comunicarnos exactamente los detalles de todas las cosas que Él quiere que nosotros oigamos. El Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Pedro no sabía que Cornelio había mandado a buscarle. El Espíritu le dijo y lo preparó anticipadamente de no llamar inmundo lo que Dios ha limpiado, preparando su corazón, porque jamás seguramente Pedro había entrado a una casa gentil. Jamás. Iba a comenzar una nueva historia en la predicación del Evangelio. Pero es el Espíritu el que convence a Pedro y le da detalles y le dice: hay 3 hombres que te buscan. Y le dice: levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién envió a estos 3 hombres a buscar a Pedro? Dios. Recuerden la visión que Dios le dio a Cornelio. Dios envió a estos 3 hombres a buscar a Pedro. Y Dios le habla a Pedro y le dice eso: yo los he enviado. Cuando Dios habla, ¿qué vamos a hacer? Sino hacer lo que Él dice que hagamos. Versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. Miren la pregunta: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Es el testimonio que tiene Cornelio de una buena persona, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, porque era benefactor de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ahí estaba el oficial, esperando. Y miren qué detalle: estaba esperando a Pedro y había convocado a sus parientes
y a sus amigos más íntimos. Este hombre no solamente era una buena persona, sino que tenía también una carga por los demás. Lo que él quería oír, quería que otros también lo escucharan. Lo que él esperaba recibir, seguramente quería que otros también lo recibieran. Ojalá que muchos tuviéramos ese corazón de Cornelio, de querer que otros, empezando por nuestra casa, por nuestros cercanos amigos, que otros puedan escuchar lo que nosotros necesitamos escuchar o que ya hemos escuchado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Ahí está Cornelio con gente esperando a Pedro. Cornelio no es un predicador. Cornelio no es alguien que de religioso, un líder religioso. No, es un gentil. Es un gentil que piensa que para ellos no hay oportunidad, porque hasta ese entonces la iglesia se dedicaba nada más a los judíos, a los samaritanos y algún otro prosélito, pero de ahí que se habían judaizado, pero los gentiles no tenían entrada, no tenían acceso. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro se ha de haber asustado cuando entró a la casa de Cornelio. Había una reunión, mucha gente estaba ahí. Queridos, tú y yo podemos hacer justamente cosas así. Familias, amigos. Obviamente tenemos que escuchar a Dios y oír sus instrucciones. Pero ¿cuándo nos vamos a disponer a escuchar a Dios? Algo iba a pasar aquí. Algo se estaba rompiendo. Una oportunidad se estaba abriendo y Dios estaba usando un hombre llamado Cornelio, que era buena gente nada más y que necesitaba ser salvo. Y llegó Pedro y habían muchos reunidos y les dijo, miren lo que dice Pedro. Versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué entrada para una predicación? ¿Qué entrada para tener contacto con otras personas? Oh, wow. ¿Cuánto Pedro también necesitaba aprender? Aunque Pedro está reconociendo lo que ha sido su vida y lo que Dios había cambiado a raíz de la visión que había tenido. Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado, lo que yo he lavado, lo que yo he purificado. Y les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, vine inmediatamente. Yo dije, voy. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio había mandado a buscar a Pedro. Y Dios le había dicho a Cornelio que Pedro le iba a decir qué hacer. Y ahora Pedro dice, ¿por qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. También ayunaba, era un hombre temeroso de Dios. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ya Cornelio le testifica a Pedro lo que pasó y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La calidad de corazón que tú tienes, Dios no lo ha dejado a un lado. Dios ha recordado cuánta misericordia has tenido con la gente. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él contando lo que había sido la referencia de la visión, de las cosas que él tenía que hacer. El cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Cuando Pedro llegue, él te hablará. Pedro pregunta, ¿por qué causa me habéis dicho? Y Cornelio dice, bueno, él me dijo que te fuera a buscar y que cuando tú vinieras tú ibas a hablar. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, miren la disposición.
Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Cuánto este hombre anhelaba eso en su vida? Su familia estaba ahí. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Cuánto es anhelada la presencia de Dios en medio nuestro? Aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír, para escuchar todo lo que Dios te ha mandado, Pedro. Somos oídos para todo lo que tienes que decir. ¿Qué actitud? Las ansias de querer escuchar a Dios provoca algo. Nosotros deberíamos de estar anhelando querer escuchar a Dios. Cornelio lo encuentra sin conocer mucho de Dios, solamente que era una buena persona. Pero tiene una actitud, tiene el deseo de querer oír. El ángel dijo: Pedro te va a decir lo que tienes que oír. Y ahora está sentado con su familia y sus amigos, anhelando oír. Cuando nosotros anhelamos oír lo que Dios va a decir, Dios va a hablar, y entonces eso va a provocar algo en nuestra vida. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora Pedro entendió que la salvación no solamente es para judíos, sino para todos. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hemos dicho eso anteriormente. El Señor ha resucitado, Él está vivo. Él es el que edifica la iglesia, y nosotros que somos su iglesia estamos sobre la roca que es Cristo. Así a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro comienza a hablar de Jesús, comienza a hablar de lo que Él fue testigo. Uno no puede estar hablando cosas infladas nada más solo por querer impresionar. No. Hablamos lo que hemos visto y oído. Y somos testimonio con nuestra vida de que hay un cambio interior en nosotros por un nuevo nacimiento, por la obra de Jesús, por el perdón de sus pecados, porque Él se ofreció en propiciación por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y aquí está hablando Pedro diciendo: todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta historia para mí es conmovedora, es hermosa y tiene tanto de lo cual podemos nosotros aprender. Resalto, el buen hombre Cornelio no solamente ora, da limosna, sino tiene carga por sus familias y los tiene a todos reunidos. Él sabe que Dios va a hablar y se asegura que los suyos están en casa para escuchar lo que Dios tiene que decirle a él. Y sus amigos están ahí también. Esa debería ser nuestra actitud. Hacer lo mismo. Tener el deseo de querer escuchar lo que Dios manda. Y reunir a otra gente para que escuchen. Y también tengan la oportunidad de conocer, de salvarse, de encontrar una salida.
Para mí esto es muy importante. Dios quiere usarnos para salvación de otros. Cornelio todavía no ha conocido realmente al Señor. Por eso necesita saber qué es lo que Dios dice. Y Dios quiere usar a Pedro para que Cornelio escuche. Qué cosa tan importante lo que pasa aquí. Y ya sabemos lo que Pedro está predicando. A Cristo, nada más. No cosas infladas, no lo que ellos habían visto y oído. Estaban predicando a Cristo, que en Él hay perdón de pecados, hay salvación en su nombre. Y esto pasa aquí. Vean el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, sobre su familia, sobre todos los amigos de él que estaban en su casa. El Espíritu Santo vino sobre ellos y algo poderoso pasó. Por primera vez, los gentiles recibían lo que se pensaba que solamente podían recibir los judíos. El Pentecostés gentil. Ya había pasado la experiencia del Espíritu Santo descendiendo en Jerusalén. Ya había pasado la experiencia de cómo recibían el Espíritu Santo en Samaria. Pero los gentiles todavía no. Este era el momento. ¿A quién usó Dios? A un hombre que quería escuchar de Dios, que quería nacer de nuevo, que quería cambiar. No quería solo ser una buena persona, sino que quería tener una verdadera experiencia que transformara su vida. Y mientras el Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como quisiera yo que eso pasara en este tiempo, en diferentes lugares. Y yo creo que sí, en muchos lugares está pasando. Son las promesas de Dios para nosotros. Donde tú estás, que el Espíritu de Dios caiga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquellos junto a Cornelio hablaban en lenguas y magnificaban, daban gloria a Dios. Había una explosión de un avivamiento, de una nueva vida, de un nuevo nacimiento que reconocía a Jesús como el Señor. Qué lindo que eso pase en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos. Que Dios nos use a nosotros como instrumentos para reunirlos a ellos y permitirnos escuchar a Dios. Y mientras atentamente escuchamos a Dios y que Dios sabe la ansiedad que tenemos de conocerle, entonces que también su Espíritu Santo descienda y caiga y nos llene. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oh, wow. Se había roto una brecha. Se había roto una pared. La salvación no solo era para los judíos. Y el Señor había dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para todos. Y ahora están bautizando a todos los que habían creído en ese momento. Hay mucho que leer. Yo te recomiendo que sigas leyendo el capítulo 11 porque hay visiones casi simultáneas. Cornelio tiene una visión y Dios, como hace las cosas de una manera perfecta, Pedro tiene una visión. Cornelio manda a traer a alguien y Pedro tiene una visión que le dice: ve con ellos, no te resistas, ve con ellos porque yo tengo planes con ellos. Y ahora estos que mandaron a traer a Pedro, ahora recibieron
a Jesús, conocieron a Jesús, experimentaron un nuevo nacimiento y no solamente eso, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados para dar fe de su nueva vida en Cristo. Ya no hay diferencia entre gentiles y judíos. Y qué hermoso es encontrar eso. Hay más que se dice en la Biblia respecto a esto, porque Pedro después testifica. Obviamente, vamos a leerlo rapidito. Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que seguían la ley. Ellos estaban enojados, estaban molestos y discutían con Pedro. Y le dijeron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas, la historia que habíamos leído, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, ya Pedro, testificando a los demás cristianos judíos. Llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras, mire, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No se trata de ser una buena persona nada más, tener buenas intenciones. Se trata de nacer de nuevo. Se trata de conocer a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Esa es nuestra meta, vivir para Él. Claro que este Cornelio quería algo nuevo, algo diferente, algo más. Algo que parece que en ese tiempo era imposible alcanzar. Pero Dios usó tanto el corazón sincero de este hombre de querer algo más, como el corazón de un Pedro que quiso cambiar su mentalidad y obedecer a Dios. Y Pedro está contando la historia. Él te hablará, versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, haciendo referencia a lo que pasó en Pentecostés en Jerusalén. Así como a nosotros, también sobre ellos vino el Espíritu Santo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. ¿A quién usó Dios para que esto pasara? Un hombre que tenía la intención correcta, el deseo de encontrar una respuesta para su vida, Cornelio. Y un hombre que, a pesar de que era muy cerrado, oyó a Dios y no impidió. No fue un estorbo para que Dios hiciera a través de él lo que Dios quería hacer. Y una puerta abierta se abrió para la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra.
Dios siempre va a honrar la sinceridad de aquellos que le buscan. Que tú y yo seamos uno de ellos. Permítame orar. Señor, gracias por tu gran amor para con nosotros. Encuentra en nosotros el corazón de hombres, de personas, de mujeres, Señor, que aman lo que tú quieres decir. Y que podamos vivir por lo que tú digas, por lo que tú determines para nosotros. Ayúdanos a entender que no solo esperas de nosotros que seamos buenas personas, sino que lo que tú quieres es ser Señor en nuestros corazones. Dios mío, yo te pido que tú nos des tal entendimiento que hoy mismo podamos abrir nuestro corazón, decirte, limpia nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Señor, llena nuestros corazones de tu presencia. Te damos todo lo que somos, te ofrecemos nuestra vida. Te rendimos nuestro corazón para que tú seas dueño, para que tú limpies, santifiques, transformes, perdones y hagas en nosotros el milagro de una nueva criatura. Señor, que tu Espíritu Santo pueda encontrar en nosotros personas que te anhelan, para que pueda descender, venir a nuestras vidas, llenarnos y usarnos para tus propósitos, en donde sea que estemos, para que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. Señor, haz tu obra en medio de los tiempos, usándonos, Señor, a nosotros y permitiéndonos a nosotros tener un corazón sencillo, sensible, para oír tu voz y seguir lo que tú dispongas que nosotros debemos de seguir. Danos tal corazón que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, se les ama mucho. Un gran abrazo para ustedes. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que
su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.